Bienvenidos al programa del día de hoy. Nuestro tema se titula Mantengamos nuestra esperanza y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por este día hermoso, maravilloso, este día que tú has creado para que nos gocemos y nos regocijemos en él. Padre, tu gracia que es nueva cada mañana la recibimos con gran gozo y queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo nos demuestre, Señor, nos muestre a Jesús en este día, que Él sea glorificado en nuestras vidas, que nos enseñe, que nos guíe a toda verdad. Te damos gracias por tus bendiciones y por tu amor tan grande y por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar un poco en el libro de Hebreos. Hebreos es un pequeño libro en el Nuevo Testamento que fue escrito por el apóstol Pablo. Él dirigió esta carta a unos judíos que se habían convertido al cristianismo y el deseo de él es fortalecerlos en la fe. Muchas veces nosotros cuando pasamos por dificultades, por esos valles de sombra y de muerte que nos acosan con pruebas, con asuntos que parecen no irse de nuestro lado, si perdemos la visión del Señor y la fe en ese tiempo, entonces nos vamos a desanimar. Él lo que quiere es levantarles el ánimo y la esperanza a estos hermanos nuevos en la fe y también a nosotros, ¿verdad? Que día a día también vivimos y experimentamos situaciones que son difíciles. El primer texto lo vamos a ver en el capítulo 2 y el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando hemos escuchado la palabra, la recibimos con regocijo y las promesas las cogemos y las atesoramos y nos llenamos de esa paz que da el Señor al saber que no estamos solos, que Él nunca nos deja ni nos abandona y que también nos ayuda en el diario vivir. Pero cuando empiezan las tormentas más fuertes en nuestra vida, empezamos y no tenemos quizás la respuesta a esa oración inmediata como nos gustaría que fuera. Entonces empezamos a deslizarnos, a apartarnos, a pensar, bueno, tal vez cuando la Biblia dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, tal vez no se está refiriendo a mí, tal vez esto es para solo ciertas personas, pero no es así. Las promesas de vida en la palabra del Señor son para todos nosotros. Solo que tenemos que tener ese cuidado, dice, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Cuando estamos en momentos difíciles, lo peor que podemos hacer es apartarnos de la palabra, porque esta palabra es la que nos da luz en el camino, es la que nos guía, es la que nos conforta a través del Santo Espíritu de Dios. Así que el apóstol Pablo, que era una persona completamente dedicada al servicio de Dios, de muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia en todos los ámbitos, él les está dando este consejo cuando escribió a estos judíos en el libro de Hebreos, que también se aplica para nosotros, por supuesto. Vamos a ver el capítulo 3, el versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad ciertamente nos aparta del Señor, porque el que se acerca a Dios tiene que saber que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es muy importante y es un factor interesante saber que Dios también nos da la fe si se la pedimos. Él nos da, a todo hombre le ha dado una cantidad de fe. Así que cuando nuestro corazón tiende a ser incrédulo, pidamos ayuda porque toda la ayuda nos es dada a través del Espíritu Santo. Y el Señor aquí nos da también el ejemplo de Jesús. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Él es el Dios vivo quien vino a tomar el lugar suyo y mío por la deuda que nosotros teníamos. Y Él en todas maneras nos ha dado ejemplo.
ejemplo a seguir. Veamos aquí en el capítulo 2 y el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí vemos al Dios Todopoderoso que cuando tomó nuestra naturaleza, fue hecho en ese momento incluso menor que los ángeles, como somos nosotros, que fuimos hechos menor que los ángeles. Pero Él viene a este mundo a redimirnos y tuvo momentos muy difíciles, muy difíciles. Él sufrió duramente, dice, a causa del padecimiento de la muerte. Él vino y sufrió la muerte, muerte de cruz, y esa agonía todavía más profunda que fue la separación entre él y el Padre para poder redimirnos. Entonces, cuando nosotros nos sentimos angustiados, tenemos a alguien a quien podemos buscar, a este Dios vivo que es misericordioso y que conoce nuestra naturaleza porque Él mismo la tomó para poder redimirnos. El capítulo 4, el versículo del 15, el 15 y el 16, vamos a leerlo. Esto nos debe de consolar grandemente. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Algunas veces nosotros no queremos ser consolados por otro que no haya vivido lo que nosotros vivimos. Cuando yo estaba pequeña, mi hermanito de 3 años lo mató un carro enfrente de nosotros. Mi mamá en ese tiempo estaba embarazada todavía y tenían los otros niños pequeños y nosotros sufrimos mucho. Y yo recuerdo que mi mamá decía: que no me consuele nadie más que las madres que han perdido hijos, porque ellas saben ese dolor que yo estoy viviendo. Nadie más puede entender, porque el dolor era tan profundo que si alguien le podía decir lo siento mucho, ella quería que esas palabras vinieran de otra persona que sabía con certeza lo que es decir lo siento mucho. Y así mismo se pone Jesús en esa posición, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos acecha, de todo lo que vivimos, de las tentaciones que tenemos, de los momentos difíciles, los alegres, los que nos causan temor, de todas nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solamente así podía ser salva la humanidad. Porque si el Señor Jesús no hubiera sido tentado en todas las cosas, la gracia no hubiera sido disponible para todo individuo, para todo ser humano que ha cruzado este planeta Tierra. Pero dice, fue tentado en todo. Él obtuvo esa victoria para dársela a usted y para dármela a mí. Porque la gracia no solamente te ofrece el perdón, sino te ofrece la victoria sobre esos pecados, sobre esas debilidades, sobre esas luchas con las que padecemos a diario. Entonces dice el versículo 16 en una forma que a mí me suena muy tierna, muy conmovedora, como de aquel que sabe lo que estamos pasando, que sabe lo que estamos experimentando. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso. Acerquémonos pues confiadamente, sin temor alguno, sin temor a ser rechazados, sin temor a ser ignorados, sin temor a ser decepcionados. Él dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa gracia redentora que la necesitamos en todo momento de nuestra vida.
para poder vivir victoriosamente, ciertamente. Hebreos 10, del versículo 35 al 39. Dice así la escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Podemos perder esta confianza y la perdemos muy a menudo. Muy a menudo, cada vez que las cosas empiezan a ponerse muy difíciles, cada vez que ya yo por mis propias fuerzas no puedo manejar una situación y decir, esta es la solución y aquí la tengo. Cada vez que no está en nuestro poder, podemos perder nuestra confianza, pero dice, no pierdan la confianza, porque acordémonos que Dios es más grande que nuestras circunstancias, Dios es más grande que nuestros problemas, Dios es más grande que cualquier cosa que nos rodea. Y Él dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en el Getsemaní y sufrió gotas de sangre, con la angustia de esa separación del Padre al recibir sobre Él los pecados de toda la humanidad, Él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y sabemos que Él fue valientemente, murió en la cruz del Calvario, redimió a la humanidad, y el galardón que recibió, que es la redención de todo aquel que acepta la salvación, la justificación por la fe por medio de Jesucristo. La posibilidad de darnos a usted y a mí una eternidad en gloria fue un gran galardón suficiente para el Señor Jesús. Pero para nosotros también hay un galardón, dice. Vuestra confianza, que tiene gran galardón. No la perdamos, no perdamos la confianza, no veamos a lo terrenal, no veamos lo que nos rodea, lo que está aquí a nuestra vista, no. Veamos en fe. Dice, porque no es necesaria la paciencia, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muchas veces para nosotros pareciera que la voluntad de Dios es algo difícil de alcanzar, pero su voluntad está aquí en su palabra. Y Él nos dice que haciendo la voluntad de Dios vamos a obtener la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está por venir. Está por venir en las nubes de los cielos, ya no como un niño en Belén, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con todos los ángeles del cielo, con poder y gran gloria, a redimir a su pueblo. Entonces dice, aunque estén difíciles las cosas, estoy aquí parafraseando lo que dice el apóstol, no se rindan, porque ya falta muy poco, ya falta poquito. Y si faltaba poco, en este tiempo, hace tantos años, cuando Pablo le escribió, ahora todavía estamos ya a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque menos no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No debemos retroceder a la perdición de donde nos sacó el Señor, sino avancemos por medio de la fe. Y aquí viene el capítulo de la fe, Hebreos 11, que me imagino es muy conocido por usted. Y si no, pues tome el tiempo para leerlo. Y hoy vamos a tomar ese rato para leerlo. Que el Señor nos ayude a extraer las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera,
Nosotros podemos esperar todas las promesas que el Señor tiene aquí para usted y para mí, en eso podemos esperar, porque eso es lo seguro, eso es lo que ha hablado el Todopoderoso, el Eterno. Y en eso podemos tener la convicción como si ya lo tuviéramos en nuestra mano. Cuando nosotros pedimos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que el Señor nos está dando, podemos contar que esa respuesta ya está como si estuviera en nuestra mano. Debemos de tener esa convicción, no distraernos, no dejar que se nos enfríe este amor, no dejar que se nos vaya esta confianza. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para salvarse, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra lejana, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a parar aquí un momentito para reflexionar un poquito. Si nos damos cuenta, estos actos de fe han sido monumentos, pirámides, no pirámides, columnas en el cristianismo, donde hemos visto que estos hermanos nuestros que vivieron muchos años antes, porque todos somos una familia en Cristo, creyeron lo que Dios les dijo. Dios pidió el sacrificio de un cordero y Abel dijo, un cordero traigo. Le costó la vida el obedecerle al Señor, porque conocemos la historia. Desafortunadamente su hermano se airó contra él y lo mató, pero su heredad está en el cielo, porque obedeció al Señor. Y es que somos más que carnales, estamos hechos para la eternidad. Dios nos está dando esta oportunidad, este tiempo que estamos aquí, para definir qué va a pasar con nosotros en la eternidad. Enoc, un hombre de un gran intelecto, servidor de Dios, todavía vivo en el tiempo en que estaba Adán vivo. Nuestro padre Adán todavía estaba vivo en esa época. Y fue un hombre que buscó tanto al Señor.
Y él no vivía una vida alejada de todo, donde se pasaba solamente orando y ayunando, no, porque la vida cristiana sí tiene ayuno, sí tiene mucha oración, porque dependemos del Señor, pero también tiene servicio. Él servía, la gente lo conocía, sabían cómo pensaba Enoch, sabían la relación que él tenía con Dios. ¿Y qué pasó? Que un día caminó tan cerca con Dios que siguió recto y el Señor se lo llevó. También vemos a nuestro padre Abraham que Dios le prometió una gran heredad. Pero esta promesa tardó mucho tiempo para Abraham, 21 años, hasta que Isaac nació. Pero las promesas de Dios puede que se tarden, pero siempre se cumplen. Y si se tardan con un propósito en nuestras vidas, no con el propósito de atormentarnos ni de torturarnos, sino con el propósito de irnos desarrollando, irnos ayudando a crecer a un tiempo, en una manera en que nosotros podamos asimilar ese crecimiento y podamos ir avanzando y creciendo en esa estatura que quiere el Señor, que lleguemos a ser perfectos en Cristo. Así que este capítulo de la fe es muy, muy hermoso y yo le aconsejo también que en su tiempo libre lo busque y lo lea, porque trae gran esperanza. Nos damos cuenta que las pruebas y las dificultades, el diario vivir y las luchas que tenemos no son de ahora, han existido siempre. Pero cuando nos quiera fallar la fe, cuando nos sintamos débiles, cuando sintamos que ya las fuerzas no nos dan, primero que todo, acordémonos que hay uno que está sentado a la diestra del Dios Padre, que dio su vida por nosotros y que podemos confiadamente volvernos a Él para que Él nos saque de ese lugar donde estamos y nos dé la victoria en cada área de nuestra vida, porque ese es su deseo, que seamos victoriosos. En Cristo Jesús somos más que vencedores en todas las áreas y los aspectos de nuestra vida que nosotros estemos dispuestos a entregar para que Él pueda trabajar. Ahora, esto no significa, por supuesto, como ya todos sabemos, que van a ser días llenos de solo gozo y que no van a haber dificultades, pero Él nos puede dar esa paz en la tormenta, ese momento de esperanza cuando nos sentimos que no hay nada más de lo que nos podamos agarrar, pero la mano poderosa del Señor está ahí para redimirnos, para ayudarnos. Veamos el capítulo 12 y el versículo 2. Dice, vamos a leer el versículo 1 también. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y acabamos de ver aquí en el capítulo 11, y no lo terminamos, todas estas personas que triunfaron en el Señor por medio de la fe, porque le creyeron al Señor, porque Noé le dijo al Señor, a Noé le dijo al Señor, constrúyame una arca, y en ese lugar no había mar, en ese lugar nunca había llovido, y él dijo, un arca, él pudo decir, pero eso no tiene sentido, nunca había llovido, no hay un mar para el barco. Hágalo, él lo hizo y así, obedeciéndole al Señor, pudo ser salvo él y su familia. Pudieron haber sido salvos muchos más si hubieran creído también. Así que hay muchos que han tenido que agarrarse de esa fe, pero todos los resultados han sido positivos. En esa espera, que cuando han esperado en el Señor y han obedecido la palabra del Señor, la victoria ha sido suya. Así que dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asidia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo tengo un amigo que es corredor y él siempre me decía, Mari, cuando ando corriendo siempre pienso nada más que es un paso al frente del otro,
un paso al frente del otro y que eso es lo único que tengo que seguir. Y esto me recuerda que es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos aflijemos un día a la vez, un momento a la vez, un segundo a la vez. A veces no podemos ver ni siquiera 4 o 5 pasos enfrente de nosotros, pero preocupémonos por ese que tenemos enfrente, que Dios ha prometido esa gracia para ese momento. Y dice aquí el secreto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ve? Como Él nos da esa fe también. No nace de nosotros, no la tenemos en nosotros mismos, pero nace y proviene de Dios. Él es el autor y el consumador, el que consuma, el que termina eso, el que lo realiza, el que lo madura, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cuando nos toquen, cuando nos sentimos abatidos y sentimos que la esperanza nos abandona y la confianza en Dios nos abandona, acordémonos que hubo uno que fue y pagó el precio para darnos la ayuda en oportuno socorro cuando la necesitamos. Dice: menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del trono del Padre. Toda autoridad, toda potestad ha sido dada a Él, y Él nos da esa ayuda, ese poder. Él nos sostiene con su mano poderosa. No importa cuál sea la circunstancia, creámosle a Dios. Creámosle como le creyó Moisés. Creámosle como le creyó la mamá de Moisés, que lo puso en esta canasta, confiando en Dios, porque ese río Nilo estaba lleno de cocodrilos. Una cosa espantosa. Y aún así ella confió en Dios, tuvo esta esperanza y puso a su bebé, las que somos madres, a su bebé en esta canasta y lo puso en las manos del Señor. Señor, hágase tu voluntad con este niño. Y Dios lo hizo, lo usó para liberar a Israel con poder y gran gloria. Así que no sé cuál sea la situación con la que usted está pasando en este momento. Agárrese del brazo poderoso del Señor en fe, en esperanza, y no permita de ninguna manera que el diablo le arrebate esa esperanza, porque es suya. Es suya. Esa victoria en cualquier área es suya, porque Dios así lo ha prometido, que en Cristo somos más que vencedores. Que Dios le bendiga.